El eco del capítulo anterior aún parecía resonar en los muros de la promesa. Las palabras de Alonso, cargadas de una obstinada esperanza en que Manuel diera marcha atrás y encontrara un modo de reconciliarse con Leocadia, habían dejado al marqués en un estado de desvelo constante. Mientras tanto, Catalina había tenido que cargar con el peso insoportable de verse señalada en la prensa como responsable de lo ocurrido con el barón de Valladares, y esa noticia había dejado en la familia una tensión insoportable. Pero lo que nadie podía sospechar era que la sombra de Lorenzo de la Mata, que ya había planeado su regreso, se convertiría en un vendaval capaz de arrasar cualquier resquicio de estabilidad. Ángela llevaba días desaparecida, y cada minuto de incertidumbre había sido un golpe para quienes la querían. La doncella, interpretada por Marta Costa, no era una simple pieza en el tablero. Representaba un desafío al orden impuesto, una llama de vida que se negaba a apagarse. Su ausencia había despertado los peores temores, y aunque todo parecía apuntar a Lorenzo como responsable, las pruebas nunca habían sido claras. Él lo negó con esa soberbia que lo caracterizaba, pero cada gesto, cada mirada, cada silencio lo delataba ante Curro, que había estado dispuesto a denunciarlo ante el sargento Burdina. El plan de Ángela y Curro había sido tan simple como hermoso. Huir a Suiza, empezar de cero, dejar atrás los muros opresivos de la promesa, las intrigas de Cruz, las amenazas latentes. Habían soñado con un futuro libre, donde su amor no estuviera manchado por la sangre y los secretos del pasado. Pero ese sueño se había roto de manera brutal la noche en que Ángela desapareció sin dejar rastro. Y desde ese instante, el palacio se convirtió en un lugar desprovisto de aliento, donde cada pasillo guardaba susurros de miedo. Cuando por fin se supo la verdad, la incredulidad se mezcló con el horror. Lorenzo no quería dinero, aunque al principio jugara con esa idea frente a Leocadia. Lo que exigía era mucho más perverso, un chantaje disfrazado de propuesta, el matrimonio con Ángela. Y si quería volver a ver a su hija con vida, Leocadia tendría que consentirlo. En esas palabras se escondía la confirmación de que la libertad de Ángela no era sino una moneda de cambio, y el verdugo que sostenía la balanza era el mismo hombre que había colaborado en tantos crímenes bajo las sombras de Cruz. Leocadia no estaba dispuesta a ceder, hasta que la daga del pasado se le clavó en el pecho. Lorenzo conocía su secreto más oscuro, esa cadena de silencios que durante años había intentado ocultar, y estaba dispuesto a desvelarlo todo. Encontrarás la forma de convencerla, porque si no, le contaré al mundo, y a tu hija la primera, que fuiste tú quien mató a Yana, soltó con la frialdad de quien sabe tener el control absoluto. Las palabras de Lorenzo abrieron una grieta imposible de cerrar. En ese instante, la imagen de Yana se alzó como un espectro. La joven doncella había sido disparada, y lo que se pensaba era fruto de una confusión se transformaba ahora en un plan siniestro urdido por Leocadia, siguiendo órdenes de Cruz. Los recuerdos de aquella noche volvieron a la mente de Leocadia como un torrente de culpa. El intento de impedir que Yana acudiera a la Guardia Civil, la decisión de tomar medidas drásticas cuando ya no pudo frenar su voluntad. Y lo peor, la confesión de que no era la primera vez. Cruz me debe una vida y mi único objetivo es cobrármela, había dicho Leocadia, entre la rabia y el desgarro. Yo maté a la primera mujer de Alonso, a doña Carmen, porque Cruz me lo ordenó. Cuando supe que Alonso iba a tener un hijo de Dolores, la maté. Lo volví a hacer por Cruz. Créeme si te digo que tú eres el regalo más inesperado que me ha dado la vida. Tú eres mi venganza contra Cruz, Yana. Esa revelación no solo hundió a Leocadia en su propio pozo de vergüenza, sino que abrió para los espectadores un mapa de crímenes encadenados que explicaban muchas de las desgracias de la promesa. El chantaje de Lorenzo ya no era solo un capricho. Era una cuerda alrededor del cuello de Leocadia, una soga que se tensaba con cada palabra no pronunciada. Finalmente, Leocadia cedió, y en ese acto, la vida de Ángela quedó marcada para siempre. Tras varios días de secuestro, la joven regresó al palacio. No había golpes visibles, ni heridas que delataran un maltrato físico, pero el médico fue claro. El cuerpo de Ángela estaba debilitado, presentaba síntomas de desnutrición y deshidratación, y su mente había atravesado un trance devastador. Necesita dormir y que su cuerpo recupere fuerzas, dictaminó con voz grave. La angustia vivida no se borraría con unas horas de descanso. Cuando Curro la vio regresar, su corazón se estremeció. La fragilidad de Ángela, esa piel pálida, los labios resecos, los ojos perdidos entre la confusión y el miedo, eran el reflejo del tormento que había pasado.
Él la había soñado a su lado, corriendo libre por las montañas de Suiza, y ahora la veía quebrada, casi irreconocible. No la culpó, se culpó a sí mismo, por no haber podido protegerla, por no haber previsto el movimiento de Lorenzo, por haber creído que podían huir sin que la sombra del capitán de la Mata los alcanzara. En el silencio de la habitación donde la instalaron, los murmullos recorrían el palacio como un viento helado. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, pero todos sabían que el regreso de Ángela no era motivo de celebración, sino de alarma. Su libertad había costado un precio: el consentimiento de su madre a los deseos de Lorenzo. Y ese precio estaba lejos de haberse pagado por completo. Mientras tanto, Leocadia se debatía entre el alivio y el tormento. Había recuperado a su hija, pero al precio de entregarla en manos del hombre que más despreciaba. En su interior se libraba una batalla feroz. La madre que quería proteger a su hija contra todo y la mujer atrapada por sus propios crímenes pasados, incapaz de enfrentar la verdad sin arrastrar a todos al abismo. Cada vez que miraba a Ángela, el remordimiento le perforaba el alma. Justo en ese momento, en otra parte del palacio, Cruz contemplaba con la fría satisfacción de quien ve cumplirse un designio que ella misma había trazado sin mover un dedo. Sabía que Leocadia estaba acorralada, sabía que Lorenzo había encontrado la grieta exacta por donde apretar, y se deleitaba en ver cómo su antigua rival quedaba reducida a una marioneta. Pero lo que no imaginaba era que esa marioneta, tarde o temprano, podía rebelarse y volverse contra ella. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El regreso de Ángela había devuelto a la familia Luján un respiro, sí, pero era un respiro envenenado. Cada sonrisa hacia la joven escondía la pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿qué pasaría ahora? ¿Consentiría realmente Leocadia que Lorenzo se casara con su hija? ¿Cómo reaccionaría Curro al descubrir que el amor de su vida estaba siendo utilizado como moneda de cambio? El tiempo parecía detenerse en cada gesto. Cuando Ángela cerraba los ojos para descansar, Curro se quedaba a su lado, sosteniéndole la mano, como si ese simple contacto pudiera anclarla a la vida. Cuando Yana, en un rincón, la observaba con una mezcla de ternura y rabia, recordaba sus propios sufrimientos y sentía que la historia se repetía de manera cruel. Y cuando Manuel se cruzaba con Alonso en los pasillos, ambos evitaban hablar del tema, pero sabían que el futuro de la promesa pendía de un hilo cada vez más fino. La incertidumbre era un enemigo silencioso. Todos en el palacio se movían como si caminaran sobre cristales rotos, temiendo que un solo paso en falso revelara demasiado. La vida continuaba, pero nada era igual. Ángela había vuelto, sí, pero no era la misma joven que había soñado con un futuro en Suiza. Ahora era el reflejo de una lucha mayor, de un enfrentamiento que involucraba a generaciones enteras y secretos demasiado pesados para una sola persona. Y aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu aún no estaba roto. En lo más hondo de su ser, Ángela guardaba un fuego que ni Lorenzo ni los fantasmas de su madre podían apagar. Ese fuego, tarde o temprano, ardería de nuevo. Pero por ahora, su fragilidad era el espejo de la fragilidad de todos en la promesa. Un mundo tambaleante, donde la verdad se revelaba como un arma más peligrosa que cualquier bala. El silencio en la promesa se había vuelto insoportable. Las habitaciones parecían susurrar secretos que nadie quería escuchar, y cada rincón del palacio se convirtió en testigo de un drama que iba más allá de lo comprensible. Ángela había regresado, sí, pero el precio de ese retorno era un pacto con el diablo, y Leocadia lo sabía mejor que nadie. Mientras la joven descansaba, con el cuerpo debilitado por la desnutrición y el alma aún temblorosa por el cautiverio, su madre recorría los pasillos como un fantasma. Había recuperado a su hija, pero no podía mirarla a los ojos sin que la culpa la ahogara. No solo por haber cedido ante Lorenzo, sino porque en el fondo sabía que todo aquello era consecuencia directa de sus propios pecados. Fue en una de esas noches de insomnio cuando Leocadia, incapaz de soportar el peso de su conciencia, decidió hablar. La necesidad de confesarse era tan fuerte como el miedo a ser descubierta, pero había comprendido que ya no podía ocultar la verdad por más tiempo. Se encerró en su habitación con Ángela, y allí, entre sollozos y frases entrecortadas, comenzó a desvelar los crímenes que había guardado durante años. «Yo no soy la mujer que creías, hija mía», murmuró, con los ojos bañados en lágrimas. Ángela, debilitada, la miró sin comprender. «He sido cómplice de los peores horrores, no solo por lealtad ciega, sino también por odio, por venganza. Fui yo quien mató a doña Carmen, la primera esposa de Alonso, porque Cruz me lo ordenó.
Fui yo quien acabó con Dolores cuando supe que Alonso tendría un hijo con ella. Y también intenté impedir que Yana llegara a la Guardia Civil, aunque ese disparo lo he cargado como una cruz todos estos años. Las palabras de Leocadia se rompían en la habitación como cristales estallados. Ángela, demasiado débil para reaccionar con la furia que merecían, apenas podía contener las lágrimas. Su madre no era la mujer que había idealizado, no era la protectora que siempre creyó tener, era, en cambio, una marioneta al servicio de Cruz, y al mismo tiempo una verdugo que había segado vidas inocentes. En ese instante, Curro entró sin previo aviso. Había estado rondando por los pasillos, incapaz de dormir, preocupado por el estado de Ángela. Al escuchar las voces entrecortadas y el llanto, decidió abrir la puerta. Lo que encontró dentro lo dejó helado. La escena era insoportable. Leocadia confesando con voz quebrada, Ángela llorando en silencio, y el aire impregnado de un dolor que parecía asfixiarlo todo. Al principio, Curro no entendió lo que estaba oyendo, pero a medida que las palabras de Leocadia se hacían más claras, la verdad lo golpeó con una fuerza brutal. ¿Fuiste tú?, preguntó con la voz rota, apenas un susurro. Leocadia levantó la vista, sorprendida de verlo allí. Curro, yo, intentó explicarse, pero él la interrumpió con un grito. ¿Tú mataste a mi madre? El eco de la acusación retumbó en la habitación. Yana y Curro eran hijos de Dolores, la mujer que Leocadia había asesinado bajo órdenes de Cruz. Y ahora, frente a esa revelación, el mundo de Curro se desmoronaba. La mujer que él había considerado, aunque con reservas, parte del círculo cercano, era en realidad la culpable de su mayor desgracia. Ángela intentó calmarlo, pero Curro estaba fuera de sí. La rabia, el dolor, la traición, todo lo que había acumulado durante años estalló en ese instante. Nos lo robaste todo, le arrebataste la vida a mi madre, y ahora quieres entregarle a tu hija a ese monstruo de Lorenzo para salvarte a ti misma. Leocadia cayó de rodillas, implorando perdón, pero Curro no podía escucharla. Sus oídos estaban ensordecidos por el rugido de la verdad. Todo lo que había vivido hasta entonces cobraba un nuevo sentido. Las sombras en su pasado, los silencios incómodos, las medias verdades. Ahora entendía por qué Leocadia había temido tanto a Lorenzo. Él era el guardián de su secreto más oscuro, y había sabido usarlo para manipularla a su antojo. Mientras tanto, Yana, que había oído los gritos desde el pasillo, entró precipitadamente. Sus ojos se posaron en Leocadia con un odio contenido que había madurado durante años. Siempre supe que tenías la mano manchada de sangre, dijo con un tono frío como el hielo. Pero jamás pensé que tu crueldad alcanzara para matar a mi madre. Ahora lo sé, y juro que pagarás por ello. Leocadia quiso replicar, quiso justificarse diciendo que había sido una marioneta de Cruz, que nunca actuó por voluntad propia, que solo había obedecido. Pero esas excusas se deshicieron en su boca, porque en el fondo sabía que nadie la creería, ni Ángela, ni Curro, ni Yana. Su silencio durante tantos años la había convertido en cómplice, y ahora la verdad la condenaba. Justo en ese momento, como si el destino quisiera añadir más fuego a la hoguera, Lorenzo apareció en el umbral de la puerta. Su sonrisa era la de un hombre satisfecho, la de alguien que sabía haber ganado una batalla crucial. «¿Qué escena tan conmovedora?», dijo con ironía. La madre confesando sus pecados, los hijos descubriendo la verdad, y todo gracias a mí. La presencia de Lorenzo encendió aún más la furia de Curro. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre él, dispuesto a destrozarlo. Pero Ángela, debilitada, apenas logró murmurar su nombre, y ese hilo de voz fue suficiente para detenerlo en seco. No podía abandonar a Ángela en ese estado, no podía perder el control delante de ella. Lorenzo aprovechó el instante para clavar el puñal definitivo. Leocadia sabe lo que tiene que hacer. Si no, todos sabrán la verdad. Y tú, muchacho, deberías agradecerme que tu querida Ángela siga con vida. Porque si hubiera querido, jamás habría regresado. Las palabras fueron como cuchilladas. Curro sintió el impulso de acabar con él en ese mismo momento, pero la mirada suplicante de Ángela lo contuvo. Ella no quería más violencia. Ella necesitaba paz, aunque esa paz estuviera construida sobre un chantaje. Después de que Lorenzo se marchara, el silencio volvió a la habitación, pero esta vez era un silencio distinto, cargado de un resentimiento imposible de disimular. Curro se sentó al lado de Ángela, le tomó la mano con ternura, y le prometió en voz baja: «No dejaré que te obligue a nada. Aunque tenga que enfrentarme a todos, aunque tenga que morir en el intento,
No dejaré que te arrebate tu vida. Ángela lo miró con los ojos húmedos, incapaz de pronunciar palabra, pero en ese silencio encontró un refugio. Porque aunque todo parecía perdido, aún había alguien dispuesto a luchar por ella. Mientras tanto, Yana salió de la habitación con un propósito claro. No podía permitir que Leocadia siguiera escondida tras sus mentiras, y mucho menos podía aceptar que Lorenzo, con sus chantajes, controlara el destino de Ángela y Curro. Sabía que la batalla que se avecinaba sería brutal, pero también sabía que el tiempo de callar había terminado. La promesa se preparaba para otro de sus capítulos más oscuros. El regreso de Ángela no había traído alivio, sino un torrente de revelaciones que desestabilizaban cada rincón del palacio. La confesión de Leocadia, el chantaje de Lorenzo y la rabia de Curro eran apenas el inicio de una tormenta que amenazaba con arrasar todo a su paso. El día amaneció gris sobre los campos de la promesa, como si el cielo mismo se negara a mostrar claridad ante el caos que se cernía sobre el palacio. Nadie hablaba en voz alta, pero el murmullo de los secretos se filtraba por las rendijas de las puertas, por las cocinas, por las escaleras que conducían a los dormitorios. La confesión de Leocadia había estallado como una bomba, y aunque no todos conocían aún los detalles, la tensión era tan densa que parecía imposible respirar. Curro caminaba sin rumbo por los jardines, con el rostro contraído por la ira. El recuerdo de las palabras de Lorenzo lo perseguía sin tregua. Deberías agradecerme que tu querida Ángela siga con vida. Esa frase era un veneno que corría por sus venas, un veneno que le exigía venganza, pero también prudencia. Porque Curro sabía que si se dejaba llevar por la rabia, Lorenzo encontraría la manera de destruirlos a todos. Ángela permanecía en cama, luchando contra la debilidad. El médico insistía en que necesitaba reposo, alimentos nutritivos y, sobre todo, paz. Pero ¿cómo darle paz a una joven que sabía que su libertad había sido comprada a costa de un chantaje? Curro se sentaba junto a ella cada vez que podía, sosteniéndole la mano y contándole en voz baja historias de la vida que habían soñado juntos en Suiza. Le hablaba de montañas nevadas, de praderas infinitas, de un futuro donde nadie pudiera separarlos. Y aunque Ángela sonreía levemente al escucharlo, sus ojos revelaban un temor constante, el de que ese futuro jamás llegara. Mientras tanto, Leocadia se encerraba en sí misma. Su confesión la había dejado desnuda frente a sus propios hijos y frente a Yana, y esa desnudez era insoportable. Vagaba por su cuarto como un alma en pena, consciente de que ya no había marcha atrás. Cruz sabía de sus crímenes, Lorenzo los usaba como arma, y sus hijos la miraban con un desprecio que nunca antes había sentido. Lo peor no era el odio de Yana o la indignación de Curro. Lo peor era la decepción en los ojos de Ángela, esa hija por la que habría dado la vida, pero a la que había traicionado de la manera más cruel. Justo en ese momento, Manuel entró en escena. Había observado desde la distancia el regreso de Ángela, la fragilidad de Curro, y la sombra amenazante de Lorenzo. No podía permanecer callado. Fue a buscar a Alonso, dispuesto a enfrentarlo con la verdad que todos evitaban. «Padre», dijo con voz firme, aunque su interior temblaba, «Lorenzo no ha vuelto por asuntos de honor ni por lealtad, ha vuelto para destruirnos desde dentro». Alonso lo miró con una mezcla de cansancio y desconfianza. El marqués aún quería creer que había algo de cordura en aquel hombre, pero las pruebas se acumulaban en su contra. Manuel insistió. Secuestró a Ángela, la retuvo durante días, la debilitó hasta casi matarla, y ahora pretende casarse con ella, usando a Leocadia como su instrumento. ¿Vas a permitir que eso ocurra bajo tu techo? Las palabras de Manuel golpearon a Alonso como un mazazo. El marqués había intentado sostener la esperanza de que los conflictos con Lorenzo fueran manejables, pero ahora entendía que la situación era mucho más grave. No se trataba solo de un enemigo externo. Era una amenaza que estaba devorando el corazón mismo de la promesa. Mientras padre e hijo discutían, Yana se dirigió al cuarto de Ángela. La joven dormía, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, y Curro la observaba como si temiera que desapareciera de nuevo. Yana se acercó a él con suavidad, pero sus palabras fueron duras. No basta con cuidarla aquí dentro. Tenemos que sacarla de la órbita de Lorenzo. Curro alzó la vista, con los ojos inyectados de rabia. ¿Y cómo lo haremos? Está debilitada, apenas puede levantarse. Y Lorenzo no se detendrá hasta tenerla. Yana apretó los labios. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo sé lo que es vivir bajo el yugo de Cruz y de sus cómplices. Si no actuamos ahora, Ángela quedará atrapada como tantos otros. La determinación de Yana encendió una chispa en Curro.
por un instante, la desesperación dio paso a la posibilidad de luchar. Pero sabía que enfrentarse a Lorenzo significaba abrir la caja de Pandora de secretos que aún pesaban sobre todos. ¿Estaba preparado para ello? Estaban preparados Alonso, Manuel, Catalina, toda la familia Luján para descubrir hasta dónde llegaban las manos manchadas de sangre de Leocadia. Esa noche, en el comedor, el ambiente era insoportable. Lorenzo se presentó con la arrogancia que lo caracterizaba, como si nada hubiera ocurrido. Saludó a todos con una sonrisa helada y se sentó a la mesa como un invitado de honor. La incomodidad se podía palpar en cada gesto. Alonso evitaba mirarlo, Manuel apretaba los puños bajo la mesa, y Curro no quitaba la vista de él, como un lobo a punto de saltar sobre su presa. Leocadia permanecía rígida, consciente de que cada mirada hacia ella era un recordatorio de su culpabilidad. Ángela, demasiado débil para asistir, se quedó en su habitación, pero su ausencia pesaba como una sombra. Durante la cena, Lorenzo lanzó su amenaza velada. Es cuestión de tiempo que Ángela recupere fuerzas, y cuando lo haga, espero que todos respeten su futuro, un futuro que yo estaré encantado de compartir con ella. Las palabras cayeron como cuchillos sobre la mesa. Curro no pudo contenerse. Jamás te casarás con ella. El silencio se quebró, todos miraron a Curro, que se había levantado con el rostro encendido de rabia. Lorenzo, lejos de inmutarse, esbozó una sonrisa aún más amplia. Eso no lo decides tú, muchacho. Ni siquiera ella, lo decide su madre. La mirada de todos se volvió hacia Leocadia, y en ese instante, la mujer comprendió que ya no había escapatoria. Había entregado su voluntad a cambio de la vida de su hija, y ahora su secreto la encadenaba. El enfrentamiento estaba servido, la promesa ya no era un hogar, sino un campo de batalla donde cada palabra era un disparo, cada gesto una traición. Mientras los Luján intentaban sostener las apariencias, Lorenzo consolidaba su poder con cada segundo que pasaba. Y en el centro de esa telaraña, Ángela, aún frágil, se convertía en la prenda más codiciada de un juego perverso. Poco después, Curro decidió actuar por su cuenta. Se encerró en la biblioteca y comenzó a trazar un plan. No podía permitir que Lorenzo cumpliera su objetivo. Sabía que enfrentarse a él directamente era un suicidio. Pero también sabía que contaba con aliados. Yana, Manuel y quizás, si lograba convencerlo, Alonso. Lo que no sabía era cuánto tiempo le quedaba antes de que Lorenzo moviera su siguiente pieza. La noche había caído sobre el palacio con una densidad insoportable. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como un presagio, y adentro, las sombras parecían crecer con cada vela apagada. La promesa ya no era un refugio de tradiciones y protocolos, era un lugar sitiado por el miedo, donde cada silencio guardaba un secreto, y cada mirada era un juicio inapelable. Leocadia apenas podía sostenerse en pie. La amenaza de Lorenzo se había convertido en una soga que la estrangulaba lentamente. Lo había visto instalarse con descaro en el salón principal, como si fuera dueño del lugar, y lo había escuchado hablar con Cruz en un rincón, riéndose de su capacidad para doblegar voluntades. Cada palabra era un recordatorio de que él tenía la llave de su secreto más oscuro, ese que había confesado a sus hijos en un momento de desesperación. Mientras tanto, Alonso se enfrentaba a su propia encrucijada. El marqués había querido creer que aún había margen para salvar la reputación de la familia, pero lo que estaba ocurriendo superaba cualquier límite. Su voz le sonó con firmeza cuando encaró a Leocadia en privado. No pienso permitir que Lorenzo de la Mata arruine la vida de tu hija. Si lo consientes, si entregas a Ángela, no solo destruirás a Curro, también a toda esta casa. Leocadia bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no se atrevió a dejarlas caer. Sabía que Alonso tenía razón, pero también sabía que si se rebelaba, Lorenzo destaparía la verdad. Y esa verdad no solo la condenaría a ella, sino que acabaría con cualquier resto de dignidad en los ojos de Ángela. Catalina, siempre atenta, percibió la tensión y decidió intervenir. Su relación con Leocadia había sido un torbellino de desconfianza y reproches, pero ahora veía en ella a una mujer quebrada, atrapada en una telaraña de la que no podía salir. No puedes dejar que él decida por ti, le dijo en un pasillo, con voz suave pero firme. Ni por ti, ni por Ángela. Ya le diste demasiado poder al permitir que la usara como prenda. Es hora de plantarle cara. Leocadia quiso responder, pero las palabras no salieron. Catalina vio en sus ojos el pánico, un pánico que no era solo por Lorenzo, sino también por la culpa acumulada. Y comprendió que esa mujer,
por más que hubiese cometido crímenes imperdonables, necesitaba ayuda para liberarse de la jaula que ella misma había construido. Mientras tanto, Ángela comenzaba lentamente a recuperar fuerzas. El médico había insistido en que necesitaba reposo, pero la joven se negaba a permanecer inmóvil. Pasaba horas en su habitación, mirando por la ventana, recordando el tiempo en que había planeado huir con Curro. Esa visión de libertad era lo único que la mantenía en pie. Una tarde, cuando Curro entró a verla, ella lo sorprendió con una determinación inesperada. «No quiero ser la víctima de nadie, ni de Lorenzo, ni de mi madre, ni de Cruz. Quiero luchar, Curro». Él la miró con una mezcla de ternura y angustia. Sabía que aún estaba débil, que sus manos temblaban al sostener una taza de agua, pero en sus ojos había una luz que no había visto desde antes del secuestro. Una chispa que decía que Ángela no se rendiría. En paralelo, Lorenzo intensificaba su presión sobre Leocadia. Una noche, la citó en el salón oscuro, iluminado apenas por un candil. Su voz fue un cuchillo envuelto en terciopelo. «El tiempo corre, Ángela pronto estará en condiciones de caminar por sí sola. Y cuando eso ocurra, quiero que esté lista para convertirse en mi esposa». Leocadia lo miró con odio, pero también con impotencia. «Ella no te ama, jamás lo hará». Lorenzo se encogió de hombros con desdén. «El amor es un lujo. Yo quiero poder, y el poder lo tengo yo». La amenaza fue clara. Leocadia salió de esa conversación con el corazón desgarrado. Sabía que debía elegir entre dos infiernos: entregar a su hija al hombre que la había secuestrado o ver su nombre y su pasado convertidos en un escándalo público que destruiría cualquier vínculo con Ángela. En medio de esa tormenta, Manuel observaba todo desde la distancia. Había decidido que no podía quedarse de brazos cruzados. Fue a buscar a Curro y le ofreció su apoyo. «No estás solo en esto», le dijo, mirándolo a los ojos. «Si quieres luchar contra Lorenzo, cuenta conmigo». Curro, acostumbrado a cargar con sus batallas, sintió por primera vez que tenía un aliado real en la familia. Apretó la mano de Manuel con fuerza y asintió. Quizás había llegado el momento de unir fuerzas para expulsar al capitán de la Mata de una vez por todas. Poco después, Catalina también se unió a ellos. Y así, en secreto, comenzó a gestarse un frente común contra Lorenzo. El palacio, que hasta entonces había estado dividido por intrigas, empezaba a encontrar en el enemigo compartido un motivo de unidad. Pero esa unidad tenía un precio, porque cada movimiento que hicieran podía desencadenar la furia de Lorenzo, y con él, el riesgo de que los secretos más oscuros de Leocadia salieran a la luz. Ángela, cada día más fuerte, se convirtió en el símbolo de esa resistencia silenciosa. Aunque su cuerpo aún mostraba signos de debilidad, su espíritu se negaba a ceder. Caminaba por los pasillos apoyada en Curro, y cada paso que daba era un desafío contra el miedo. En una de esas caminatas, se cruzó con Lorenzo. Él la miró con una sonrisa torcida, inclinándose como un caballero que saluda a su dama. «Veo que ya te recuperas, querida. Me alegra, pronto podremos hablar de nuestro futuro». Ángela lo sostuvo con la mirada, sin bajar la cabeza. «No hay futuro contigo, Lorenzo. Ni lo habrá jamás». El silencio que siguió fue tan tenso que parecía que el aire se había detenido. Lorenzo no respondió, pero en sus ojos brilló una amenaza que geló la sangre de quienes estaban presentes. El juego había cambiado. Ya no era solo Lorenzo contra Leocadia. Ahora era Lorenzo contra todos los que habitaban la promesa. Y en ese tablero, cada movimiento podía significar la salvación o la destrucción definitiva. La tensión en la promesa había alcanzado un punto insostenible. Cada mirada, cada palabra, cada silencio pesaba como una losa sobre quienes habitaban el palacio. Lo que comenzó como el regreso de Ángela tras su secuestro se había transformado en una batalla soterrada por el futuro, no solo de la joven, sino de todos los que la rodeaban. El chantaje de Lorenzo había contaminado cada rincón, y la confesión de Leocadia había abierto heridas imposibles de cerrar. Leocadia, sin embargo, se encontraba en un dilema que ya no podía prolongar. El rostro frágil de Ángela, debilitada pero con los ojos encendidos de dignidad, la perseguía en cada esquina. El recuerdo de las palabras de Curro, gritándole con rabia que había asesinado a su madre, le ardía en la memoria como una llama implacable. Y por encima de todo, la sombra de Lorenzo, que la observaba con la calma de un depredador seguro de su presa, la empujaba al límite. En una noche de desvelo, Leocadia tomó una decisión. Sabía que había cargado con demasiados pecados y que ya no podía reparar el daño hecho, pero aún podía evitar que su hija fuera arrastrada a un destino peor.
Buscó a Curro en la biblioteca, donde lo encontró escribiendo cartas desesperadas, quizá a un futuro que parecía cada vez más lejano. Curro, dijo con la voz rota, no quiero que Ángela sufra más por mi culpa. Él la miró con frialdad. Ya es tarde para preocuparte por ella. Le quitaste a mi madre y ahora pretendes entregarla a ese monstruo. Leocadia apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Sí, la traicioné a todos. Pero aún puedo poner fin a esto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Curro no respondió, pero en su mirada apareció un destello de duda. Tal vez, por primera vez, veía en Leocadia a una mujer dispuesta a expiar su culpa. Mientras tanto, Manuel y Catalina habían formado un pacto silencioso. No podían permitir que Lorenzo siguiera imponiendo su voluntad. Reunieron a Curro y le hicieron saber que estaban dispuestos a enfrentarse al capitán de la Mata, aunque eso significara arriesgarlo todo. Él solo tiene poder mientras todos guardemos silencio, dijo Catalina, con el aplomo de quien ya había soportado acusaciones públicas. Si rompemos ese silencio, perderá la ventaja. Manuel asintió. No será fácil. Tiene pruebas contra Leocadia, y si las hace públicas, el escándalo será enorme. Pero más grande será la deshonra si dejamos que Ángela caiga en sus manos. El plan comenzó a gestarse. No se trataba de una huida, como la que Ángela y Curro habían soñado tiempo atrás, sino de un enfrentamiento directo. Había llegado el momento de arrancar la máscara de Lorenzo y exponerlo como lo que era: un criminal disfrazado de caballero. Ángela, aunque aún convaleciente, quiso participar. Caminó con esfuerzo hasta el salón donde discutían, y con una voz débil pero firme, dijo: No quiero que nadie más decida por mí. Si Lorenzo quiere obligarme, tendrá que mirarme a los ojos y escuchar de mi boca que jamás seré su esposa. Su valentía sorprendió a todos. Catalina corrió a sostenerla, pero Ángela la apartó con suavidad. Estoy cansada de que me protejan. Ahora me toca luchar a mí. Justo en ese momento, Lorenzo irrumpió en la sala, como si el destino hubiera elegido el instante exacto para poner a prueba a cada uno de ellos. Su sonrisa arrogante se borró en cuanto vio a Ángela en pie, frágil pero erguida como una llama que se niega a extinguirse. Veo que ya tienes fuerzas para hablar, dijo con tono burlón. Perfecto, será más fácil cuando anuncies que aceptas ser mi esposa. El silencio se volvió insoportable. Todos contuvieron la respiración, pero Ángela, sin vacilar, respondió: Nunca, prefiero morir antes que convertirme en tu prenda. Las palabras retumbaron en las paredes, y por primera vez Lorenzo perdió la compostura. Avanzó hacia ella con los ojos encendidos de ira, pero Curro se interpuso como un muro. Manuel y Catalina se colocaron a su lado. Era la primera vez que el capitán de la Mata no se encontraba frente a víctimas aisladas, sino frente a una resistencia unida. Alonso, que había presenciado la escena desde la distancia, dio un paso adelante con una solemnidad que geló la sala. Lorenzo, has cruzado todos los límites. Te creías dueño de este lugar, pero aquí solo eres un intruso. Y no pienso permitir que mancilles el honor de mi casa. El capitán intentó replicar, pero su voz se quebró. La seguridad que lo había sostenido hasta entonces comenzó a resquebrajarse. Sabía que mientras Leocadia callara, aún tenía poder. Pero ahora la mujer se adelantó, con los ojos inundados de lágrimas, y dijo con voz firme: Si quieres destruirme, hazlo. Cuenta lo que sabes, confiesa al mundo que fui cómplice de Cruz, que mis manos están manchadas de sangre. Pero no tocarás a mi hija. La sala quedó en silencio absoluto. Lorenzo, por primera vez, parecía acorralado. Su amenaza había perdido fuerza porque Leocadia le había arrebatado el arma. Sin el miedo de ella, ya no tenía nada con lo que negociar. Curro, temblando de rabia, se acercó a él y le susurró al oído: Tu tiempo en la promesa ha terminado. Lorenzo retrocedió, consciente de que la unión de todos lo había derrotado más que cualquier enfrentamiento físico. Salió del salón con paso acelerado, y aunque no dijo palabra, en sus ojos ardía una promesa de venganza. La calma que siguió fue extraña. Nadie celebró, porque sabían que la amenaza de Lorenzo no había desaparecido del todo. Pero por primera vez sintieron que habían ganado una batalla crucial. Ángela se dejó caer en los brazos de Curro, exhausta pero satisfecha. Leocadia, llorando, pidió perdón a todos, aunque sabía que el camino hacia la redención sería largo y quizás imposible. Esa noche, Ángela durmió sin pesadillas por primera vez desde su regreso. Y en el amanecer, cuando abrió los ojos y vio a Curro junto a ella,
comprendió que aún había un futuro por el que luchar. Un futuro incierto, lleno de preguntas sin respuesta, pero un futuro suyo. La promesa amaneció diferente. No había desaparecido el dolor, ni los secretos, ni el peligro que Lorenzo representaba, pero había surgido una nueva certeza. Cuando la familia se unía, cuando los corazones se negaban a doblegarse, ningún chantaje podía prevalecer.